Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Exposición de los temas metodología del potencial espontáneo, métodos alternos de geofísica y métodos eléctricos de prospección, liderados por el docente Eli Bernardino Ramos Colorado, en la asignatura de Electricidad y Magnetismo. Los participantes son Andrea Marcos Flores, Óscar Gómez Garrido, Juan Ángel Romal Vidales, Ángel Santiago Hernández Álvarez, Luis Javier Ordaz Alvarado y su servidor Bernardo de Jesús Franco Pérez. Potencial espontáneo. Es un método de prospección eléctrica que tuvo sus orígenes en la búsqueda de recursos minerales. Si bien su uso se amplió al mundo de la ingeniería civil y medioambiental, resultó ser una herramienta eficaz en el análisis de problemas de filtración de aguas en el subsuelo. Fue una técnica de aplicación generalizada en los años 80 y principios de los años 90. Hoy en día es una técnica en desuso, dado que las prestaciones que nos ofrecen de otros métodos son mejores. Sin embargo, la sencillez de este equipo precisa así como la facilidad de implementación en el campo de la justificación del método. Objetivo del método. El método de potencial espontáneo se basa en medir entre dos puntos del terreno cuál es la diferencia de potencial eléctrico generada de forma natural en el subsuelo. El origen de estos campos eléctricos naturales está asociado a diferentes fenómenos, como por ejemplo a las variaciones de las propiedades del terreno, la presencia de los cuerpos metálicos, actividades biológicas de la materia orgánica, etc. Sin embargo, de todo el conjunto de potenciales espontáneos, el que nos interesa es el denominado potencial electrocinético, dado que su génesis está ligada al paso de un flujo a través de un medio poroso. Principios teóricos básicos. Potencial electrocinético. El paso de una solución de resistividad eléctrica y viscosidad a través de un medio capilar o poroso puede generar un gradiente de potencial eléctrico a lo largo de la trayectoria del flujo. La génesis de este potencial se debe a la absorción presencial de iones de la misma polaridad en la superficie de granos formando una capa fija. Potencial electrocinético. Estudio del potencial en terrenos no consolidados. En este estudio se realiza un profundo análisis de la influencia que tienen sobre el valor del potencial factores como el gradiente hidráulico, el tamaño de grano, la permeabilidad, así como la concentración de sal en un fluido. Resultados del estudio. A medida que aumentamos el gradiente de presión de flujo, la amplitud del potencial también incrementa su valor, pero siempre en valores negativos. Dado un gradiente hidráulico, las mayores amplitudes del potencial electrocinético se obtienen para terrenos de permeabilidad entre 60 a 70 Darcy. Un aumento de la concentración de sal del fluido conlleva una disminución significativa del valor del potencial, llegándose incluso a valores casi imperceptibles. Estudio del potencial en medios fisurados. A diferencia de los terrenos no consolidados, el estudio del potencial en medios fisurados no ha sido tan amplio. Intenta establecer la relación existente entre el potencial y algunos de los parámetros que definen un material fisurado: la apertura de las fisuras, la existencia o no de relleno y la proporción de finos y arenas presentes en el relleno. Resultados importantes derivados de los ensayos. Para distintas aperturas de fisuras sin relleno, se observó que cuanto menor sea la apertura, mayor será la magnitud del potencial electrocinético. Se apreció que el orden de magnitud de los valores de potencial obtenidos eran muy pequeños en comparación con los observados para materiales no consolidados. Dada una apertura de fisura de 3 milímetros y rellena al 100% con diferentes mezclas de arena y arcilla, se observó que, fijado el gradiente hidráulico, a medida que aumenta la proporción de arcilla en el relleno, el valor del potencial electrocinético disminuye. Si bien el orden de magnitud de estos valores, que son siempre negativos, continúa siendo muy superiores a los observados para fisuras sin ningún tipo de relleno. Equipo requerido. Independientemente de la configuración de medidas empleada, el equipo básico requerido es bastante sencillo y consta de unos electrodos, cable eléctrico, un carrete para recoger el cable, un bilimultímetro con el que medir el potencial. En el caso de utilizar la configuración multielectródica, se precisa un sistema multicanal de adquisición de datos y que el cable eléctrico sea multiconductor. Por otro lado, y dado en general, tendremos la presencia de cierto nivel de ruido en nuestra señal del campo. En el caso de utilizar la configuración multielectródica, se precisa un sistema multicanal de adquisición de datos y que el cable eléctrico
sea multiconductor. Por otro lado, y dado que en general tendremos la presencia de cierto nivel de ruido en nuestro señal del campo, es prácticamente habitual el uso de monitor telúrico con el que medir las variaciones temporales de potencial espontáneo. Metodología del campo. A la hora de realizar las medidas del campo, que al igual que en tomografía eléctrica se disponen en forma de perfiles, podemos optar por diferentes procedimientos, si bien todos ellos se han utilizado con éxito en diferentes trabajos. La sustentabilidad a errores sistemáticos hace que ciertos dispositivos sean más idóneos que otros. Configuración de gradiente. Esta técnica solo precisa 2 electrodos y se basa en medir mediante el milivoltímetro cuál es la diferencia de potencial entre los 2 electrodos, siendo la distancia entre ambos invariables. Para ello, en primer lugar, definiremos quién es el electrodo A y B y los uniremos a la terminal positiva y negativa del voltímetro, respectivamente. Realizada la primera medida, ahora sin cambiar la polaridad de dispositivos, así como la distancia electródica, procederemos a tomar el resto de medidas a lo largo del perfil de forma electrodo A ocupe siempre la posición que ocupa el B en la anterior medida. Ventajas y limitaciones del método. Las principales ventajas de ese método son: es un método muy económico y robusto dado la sencillez de los aparatos. Es un método que no agresivo con el medio. En cuanto a las limitaciones que presenta el método, es un método que no nos permite estimar la profundidad de flujo. No tenemos la capacidad de controlar la profundidad de investigaciones. Bueno, pues yo les voy a explicar el tema de métodos eléctricos de prospección. Método de potencial espontáneo. Anomalías de potencial espontáneo, por sus siglas PE, que pueden ser de interés para la aplicación de un método prospectivo, han sido observadas en relación con la existencia de depósitos minerales semiconductores, actividad geotermal y flujo de agua subterránea. Aunque los mecanismos en general de estas anomalías no son de todo bien conocidos. Además, existen potenciales naturales debido a otras causas que son variables con el tiempo y que constituyen ruidos de fondo que deben ser minimizados. En lo posible, en los procedimientos de medición, entre estos están los debidos a las corrientes telúricas, las variaciones de temperatura y los potenciales de difusión, a los que se deben agregar el ruido debido a la polarización de electrodos de medición. Potencial espontáneo asociado a depósitos de minerales semiconductores. Depósitos de sulfuro como pirita, pirrotita, calcopirita, calcosita, cobaltina y de algunos óxidos como magnetita, purolicita, a los que hay de añadir como algunas rocas carbonadas como el grafito y la atraxita. Producen anomalías de potencial espontáneo que casi invariablemente se manifiestan en superficies con polaridad negativo, aptitudes superiores a los 100 megavolts, que rara vez exceden algunos cientos de metros de extensión. Es decir, cuerpos o depósitos constituidos por semiconductores se polarizan en determinadas condiciones y producen efectos de pilas enterradas, originando corrientes eléctricas cuyos potenciales pueden medirse delatando la presencia del cuerpo. Características del potencial espontáneo. Los cuerpos minerales productores de potencial son siempre buenos conductores electrónicos. Las anomalías del potencial espontáneo estables en el tiempo son negativas sobre la parte superior del cuerpo polarizado que yace en la zona de oxidación activa. Los valores de delta V observados pueden llegar hasta algunas centenas de megavolts. Máximo observado es menor a 2 volts. Sobre el nivel freático, pH menor a 5 y mucho O2 libre. Bajo nivel freático, pH mayor a 7 y no hay O2 libre.
Origen de las reacciones. El origen de las reacciones está en potencial de oxidación, EH, o potencial redox entre las soluciones superiores parcialmente oxidadas y las soluciones inferiores parcialmente reducidas. Las energías necesarias para mantener el proceso serían suministradas por oxígeno atmosférico que penetra en el suelo disuelto en el agua de lluvia. Aunque es muy favorable, no es necesario que el cuerpo forme una faja continua de mineralización entre la zona saturada y la no saturada, por lo que minerales semidiseminados con pequeña separación entre partículas podrían producir potencial espontáneo. La roca que rodea el cuerpo debe estar meteorizada para que los iones puedan desplazarse de acuerdo a ello. Implica zonas muy frías por congelamiento y desérticas por causa de humedad. Esto puede observarse, puede no observarse en el fenómeno. Origen de las reacciones. La roca que rodea el cuerpo debe estar meteorizada para que los iones puedan desplazarse adecuadamente. Ello implica que en zonas muy frías por congelamiento y desérticas por causas húmedas pueden observarse en el fenómeno. El PE en las actividades geotermal. La anomalía del PE potencial espontáneo entre 50 MB y 2B y la polaridad variable ha sido observada en un número considerable de áreas geotermales en distintas que van de los 100 metros a los 10 kilómetros, que parecen estar relacionadas con actividades geotermales, la que pueden explicarse por acoplamiento de procesos termodinámicos y culpa termoeléctricas. Si a través de una muestra de roca se mantiene un gradiente de temperatura, simultáneamente aparecerá un correspondiente gradiente de potencial. Este fenómeno es conocido como cupla termoeléctrica y el cociente delta B sobre delta T, denominados coeficientes de la cupla termoeléctrica. Edge de 1963 propone un modelo que relaciona el PE potencial espontáneo en superficie de una esfera uniforme de elevada temperatura enterrada a una profundidad igual a la de su diámetro e interceptada a través de su centro por un borde horizontal que separa una capa superior de la conductividad de una capa inferior del espesor infinito y conductividad. En tal caso, el potencial superficial máximo sería la siguiente fórmula: delta B max igual a 0.15 por C1 menos C2 delta T por NMB, donde C1 y C2 son coeficientes de las cuplas termoeléctricas en MB sobre centígrado de las capas superior e inferior respectivamente, y delta T es la diferencia de temperatura entre la esfera y su entorno, para un valor grande de C1 menos C2 igual a 1 MB sobre centígrados, y un delta T de 100 centígrados el potencial máximo es de 15 MB, mientras que para el valor más real de menos C1 menos C2 es igual a 0,2 MB sobre centígrados, el potencial máximo es de 3 MB. La polaridad de anomalía puede ser positiva o negativa, ya que depende del signo de C1 menos C2. El desplazamiento de un fluido a través de un medio poroso causado por el gradiente genera un gradiente de potencial eléctrico debido a la interacción del movimiento del fluido en poros con la doble capa de Helmholtz de las paredes porales, proceso conocido como la cupla electrocinética, dada por delta B sobre delta P, donde son respectivamente la resistividad eléctrica, la constante dieléctrica y la viscosidad del fluido poroso, el potencial entre el punto donde se une la capa y la capa difusa respecto a la zona de equilibrio. Exploración magnética. El primer magnetómetro, la aguja busante, fue utilizado en Suecia desde los 1600 en la prospección para magnetita. Aunque la aguja busante moderna, usada con pericia, es capaz de muchas cosas, los modernos magnetómetros fluxgate y protónicos son muchísimo más sensibles, con mediciones repetibles de 5 a 10 gamas. El objetivo de un estudio magnético es investigar la geología del subsuelo sobre la base de anomalías en el campo magnético de la Tierra y obtener como resultado las propiedades magnéticas que se encuentran en las rocas subyacentes.
Y aunque la mayoría de los minerales por los cuales están formadas las rocas no son totalmente magnéticos, cierto tipo de rocas sí contienen minerales magnéticos y esto puede producir anomalías magnéticas que sean realmente significativas. La exploración magnética o prospección magnética la podemos encontrar en los servicios como exploración minera, arqueología. Muy importante en la carrera de ingeniería petrolera es la exploración en yacimientos y la detección de hidrocarburos. Las principales aplicaciones de la prospección magnética es la exploración de minerales, educación e investigación en las ingenierías generales y principalmente en ingeniería ambiental y la vulcanología. Potencial espontáneo. Se ha usado desde el principio del siglo XIX. Su uso primordial fue en la búsqueda de minerales, exploración, tanto interpretación cualitativa y cuantitativa. El método de potencial espontáneo pertenece a los métodos eléctricos y a los métodos geofísicos de prospección, y su estudio es importante como parte de la geofísica. Este método se basa en la medición de la superficie de las diferencias de potencial natural resultantes de las reacciones electroquímicas en el subsuelo. Las anomalías típicas de potencial espontáneo pueden tener una amplitud de varios cientos de milivoltios con respecto al suelo árido. Invariablemente exhiben una anomalía central negativa y son estables durante largos periodos de tiempo. Por lo general, se asocian con depósitos de sulfuros metálicos, magnetita o grafito. Conclusión. El potencial espontáneo es una de las técnicas que nos permite evaluar la formación en el subsuelo. Son capaces de proporcionarnos información más certera, dando como resultado una mejor aproximación de los parámetros físicos y geológicos de la formación de interés. Los registros geofísicos representan un papel sumamente importante para la industria petrolera, razón por la cual hoy en día se tiene la capacidad de determinar el potencial petrolero de una formación. Todo ingeniero petrolero debe tener en cuenta la existencia de estos perfiles eléctricos, conocer las herramientas y aplicaciones con el objetivo de tener una mejor aproximación de la interpretación litológica y del contenido de fluidos de la formación que atraviesan durante la perforación de un pozo.